Se trata de miles de videos, fotos, años de chats, archivos, instrucciones y guiones que resultaron en campañas de desprestigio. La revelación sacudió a México y también ha traspasado fronteras. Se trata del Televisa Leaks, una investigación publicada por el sitio de noticias Aristegui Noticias, que demuestra cómo Televisa, el conglomerado de medios de habla hispana más grande del mundo, crea noticias falsas contra sus enemigos, inventa información para perjudicarlos. El equipo de investigación de Aristegui Noticias, que dirige Carmen Aristegui, tuvo acceso a miles de videos, de fotografías, de chats de WhatsApp sobre cómo opera el llamado Grupo Palomar, una división dentro de las instalaciones de Televisa encargada de fabricar, escuchen esto, campañas de desprestigio. Los archivos cubren desde 2018 hasta 2024 y son muchísimos. Por ejemplo, el doble de los contenidos en el escándalo de los Panama Papers. Según esta investigación, el Grupo Palomar es el encargado de destruir reputaciones con apoyo de cuentas falsas en redes sociales y distorsionando chats, imágenes, haciendo montajes, audios, videos, utilizando inclusive integrantes del grupo para hacerse pasar por otras personas. Estamos hablando de Televisa Univisión, la empresa con mayor penetración en el mercado mexicano y en el mercado hispano en Estados Unidos. De acuerdo a la investigación de Aristegui Noticias, el equipo Palomar está integrado no solamente por empleados de Televisa, pero también de la empresa Metrics to Index, una empresa especializada, dicen, en realizar campañas negras en Internet. Y en el centro de estas campañas han estado, por ejemplo, los principales personajes de la vida económica y política de México. Carlos Slim, por ejemplo, uno de los hombres más ricos del mundo. O el presidente de la competencia de Televisa, TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, entre otros personajes. Pero así como han montado campañas de desprestigio, también han montado campañas para impulsar a personajes, para posicionar a sus aliados. La investigación comprobó que, por ejemplo, Televisa estuvo detrás de la campaña en redes que impulsó a Arturo Saldívar a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de México, cargo que ocupó entre 2019 y 2022. Y hoy Saldívar es un funcionario asesor del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿En qué pasó con lo que pasó? Voy a hablar con Lilia Saúl, una de las periodistas que dirigió la investigación del caso Televisa Leaks, una periodista que hace parte de Aristegui Noticias. Lilia, junto con su equipo de reporteros, ha sido una de las encargadas de analizar estos archivos y sacar a la luz este modus operandi de Televisa, que, como les dije, se convirtió en un escándalo en todo México. Queremos saber lo que descubrió y todavía lo que sigue descubriendo, lo que les falta por publicar, porque la información es muchísima para analizar, 5 terabytes, y también cuáles han sido las respuestas de los implicados. Además, ella nos puede contar de primera mano cómo es estar en el centro de estas campañas sucias, porque la propia Carmen Aristegui también ha sido blanco de ataques virulentos de estas campañas de desprestigio. Pero antes, como siempre lo hago, por favor, no solo vean el programa, que especialmente este no se lo quieren perder, también suscríbanse. Los invito a que se suscriban al canal en YouTube, @PatriciaYaniot Videos. Es muy fácil, solo le tienen que dar clic a la palabra suscribirse y ya está, ya quedamos conectados y es totalmente gratis. Y además de YouTube, les recuerdo también que me pueden seguir en Spotify, para los que prefieren el formato podcast. Y muchísimas gracias, como siempre les digo, muchísimas gracias de antemano a todos los que ya me siguen, a todos los que se siguen sumando al canal, porque de esa manera me ayudan muchísimo a hacer sostenible la producción de ¿Qué pasó con lo que pasó? Suscríbanse y gracias. Comenzamos. ¿Qué pasó con lo que pasó? Lilia, bienvenida a
qué pasó con lo que pasó al programa para hablar pues, de un tema que nos preocupa a los periodistas del mundo y obviamente de América Latina, a los comunicadores, este escándalo de la filtración de datos que ustedes han denominado Televisa Leaks. Vamos a hablar de los protagonistas de este escándalo. Uno de ellos es Javier Tejado Dondé. ¿Quién es Javier Tejado Dondé? Muchas gracias por la invitación. Mira, Javier Tejado Dondé es un abogado que estudió en el ITAM, que es el Instituto Tecnológico Autónomo de México, y estuvo en sus inicios en Televisa, en la empresa pues, mundialmente conocida como Televisa en México, trabajando como abogado, y fue escalando poco a poco hasta llegar al punto de ser el vicepresidente de noticias de todo el conglomerado de Televisa. Desde esa posición, pues obviamente Javier Tejado ha acumulado, hasta el día de hoy lo puedo casi asegurar, pues un gran poder en el sentido de que es como el poder oculto de la televisora. ¿A qué me refiero? Muchos fuera de México y dentro de México y en muchos países en América Latina así ha ocurrido, no sé si pues no es para bien, es para mal. Hay como ese llamado quinto poder en el que las televisoras o las grandes empresas son las que tienen ciertos representantes en el Congreso. Y obviamente Televisa no es la excepción. En México, una parte importante durante estos últimos años de legisladores han formado parte de lo que se ha llamado como la telebancada. Y la telebancada son personajes que son cercanos a los intereses de Televisa y estas personas precisamente han estado bajo el manto protector o han sido coordinadas o han estado subordinadas pues precisamente por la personalidad de Javier Tejado Dondé. Pero además Javier Tejado Dondé no solamente tiene, digamos, ese poder, por así decirlo, de controlar y de operar alrededor de todas estas personas que forman parte de estos legisladores que son pues para velar por los intereses de la televisora. También tiene un equipo de trabajo que se dedica precisamente a hacer el análisis de cualquier ley o cualquier reglamento o cualquier noticia, por pequeña que sea, que pudiera impactar de manera negativa a la televisora. Y por otro lado, pues tiene este equipo, el que nosotros hemos revelado con la filtración de los datos y de los documentos que hiciera Germán Gómez, que era un ex empleado precisamente de este equipo de trabajo que coordinaba Javier Tejado Dondé y que se hace llamar el Palomar. Este equipo de trabajo, el Palomar, es el que se ha dedicado a hacer campañas no solamente institucionales, oficiales y que tiene que ver con la comunicación corporativa de la empresa, sino también de elaborar estos mensajes de desinformación, campañas negras, campañas sucias, en contra precisamente de políticos, de empresas que justo les son adversas al emporio de Televisa. Creo que ahí ya queda claro que Javier Tejado, donde es la cabeza de este grupo que se hace llamar el Palomar. ¿De dónde sale el nombre, el Palomar? El nombre viene de los chats precisamente que nosotros obtuvimos y bueno, obviamente no es que nosotros lo hayamos bautizado como Palomar, sino que ellos, los integrantes de este equipo, tenían grupos de trabajo de WhatsApp y de Telegram en los que se hacían llamar, uno era el Palomar y otro era el Palomar on Fire. ¿Y por qué le llamaban Palomar? Bueno, pues porque este equipo de trabajo estaba dentro de las instalaciones de Televisa Chapultepec, que es una de las oficinas más emblemáticas de Televisa. Televisa tiene 3 corporativos, uno está en Santa Fe, al poniente de la ciudad, otro está en Televisa San Ángel, que es donde se hacen todas las telenovelas y hay mucha paseo de actores de televisión. Y el caso de Televisa Chapultepec, que es donde se desarrolla la mayor parte de las noticias, de los noticieros de este conglomerado de Televisa. Y Palomar se llamaba así precisamente porque estaba en el último piso, hacia la parte posterior del edificio de Televisa, más del lado de Doctor Río de la Loza que de Avenida Chapultepec, que es donde, digamos, está el número oficial de Televisa Chapultepec. Y este sitio estaba pues prácticamente en la parte alta, cercana casi a la antena de Televisa. Por eso es que ellos mismos se llamaban o se autodenominaban Palomar. Me gustaría mencionar que además es un espacio en el que difícilmente la gente que trabaja en Televisa no supiera
pues de qué trataba este equipo de trabajo y por la ubicación en la que se encontraban era difícil que la gente que subía a este sitio no supiera a qué iba. Es decir, sabían perfectamente que era un equipo de trabajo que se dedicaba a hacer campañas institucionales de comunicación, pero que también hacían pues campañas negras para el corporativo. Era el cuartel central de supuestamente estas bodegas para difuminar campañas sucias y afectar la reputación de muchas personas, según lo indicó Germán Gómez García, quien ya lo has mencionado. Ese es otro protagonista de esta historia. ¿Quién es Germán Gómez García? ¿Qué hacía para Televisa? Y bueno, ¿qué credibilidad le han dado ustedes? Mira, Germán es un joven, la verdad, muy valiente. Yo lo admiro, la verdad, por su valentía, porque no es fácil que, pues, trabajar en una empresa como Televisa y después salir a la luz con esta información que ha compartido con Aristegui Noticias. Bueno, pues ha sido demoledor para mucha gente de la cual ha estado involucrada en este equipo de trabajo. Germán formaba parte de este equipo, él estudió cine, él es de Jalisco, y él es sobrino de un periodista mexicano conocido en México, como se llama Salvador García Soto, es su sobrino. Salvador es columnista en el Universal, y bueno, pues él conoce de alguna manera a Javier Tejadonde, porque bueno, también es bueno mencionar que Javier Tejadonde tiene pues como si fuera una especie de pulpo, tentáculos en todas partes, en todas direcciones, y se lleva muy bien con ciertos directivos de medios. Tiene una columna precisamente de opinión en el Universal, tiene una participación en un programa de radio en W Radio, como ya hemos publicado, fue incluso uno de los protagonistas de un documental conocido como Caníbal, en fin. Entonces Javier Tejado, pues conociendo a Salvador García Soto, acepta la recomendación de recibir a Germán, y Germán pues comienza a hacer un trabajo que no tenía la capacidad, digamos, creativa de desarrollar este equipo. ¿Y a qué me refiero? Pues imagínate tú, él había estudiado cine y la gente que trabajaba en Palomar pues solamente hacía posteos utilizando un poquito de Photoshop, un poquito de Adobe para poder hacer estos posteos en Facebook, en Twitter, pues con imágenes que eran pues estáticas. En cambio llega Germán y Germán empieza a darle vida a toda esa información. Entonces todos los bots, todos los posteos empiezan a tener otro tipo de vida, otro tipo de animación, se empiezan a mezclar, por ejemplo, videos de cosas reales, como por ejemplo, tú y yo sabemos lo que ocurrió en México, desafortunadamente, con este desastre y este accidente tristísimo de la línea 12 del metro, que en la Ciudad de México cayó, colapsó, y que bueno, murieron decenas de personas, si no mal recuerdo 28 personas fallecieron en este accidente, y por supuesto ese hecho que era real, Germán lo convertía en algo todavía más catastrófico, como si hubiera sido ahí una bomba nuclear, con imágenes todas, digamos, modificadas, en fin, o sea, él le daba esa creatividad. Entonces, bueno, llegó un punto en el que Germán mismo, y lo expresa así en las entrevistas que nos ha compartido, que nos ha dado, él dice, llega un momento en el que se siente tan deprimido de toda esta información que de repente se da cuenta de que sí hay una afectación, pues no solamente en la psique de las personas que son afectadas, sino también incluso a nivel redes sociales. Las discusiones que se van generando en torno a todas estas cosas que se van distorsionando o que nosotros lo llamamos desinformación, bueno, pues se dio cuenta de la gran cantidad de datos y de información y el poder que él tenía al lograr que todos estos posteos en redes sociales pues llegaran a una gran, digamos, cantidad de personas. Entonces, Germán, pues después de varios, digamos, situaciones de salud, de que tenía precisamente este tema de, bueno, de que no se sentía completamente bien por todo lo que estaba pasando, llega un momento en el que ni la empresa está a gusto con él tampoco está bien, porque empieza a haber un acoso laboral muy fuerte. De hecho, eso es algo de lo que también varios de los integrantes en el Palomar incluso lo describen en los chats, lo mencionan en los chats, de que hay una especie como de presión interna de cómo es que los trataba Javier Tejado, en el sentido de que tenían que entregar todo en un momento determinado, tenían que trabajar fines de semana, eran jornadas laborales de más de 12 horas, o sea, era de verdad un infierno trabajar ahí, porque además el trabajo para el cual
ellos fueron convocados o contratadas, estas personas, nunca se les avisó, nunca se les advirtió que era para hacer campañas negras, era para hacer comunicación institucional. Entonces pasa el tiempo y Germán pues llega en esta situación al borde con estas personas que bueno, uno de ellos, de nombre Yuri, que llega a un momento en el que se siente él secuestrado, hasta que llega ya el colapso en el sentido de ya no querer seguir ahí más en la empresa, y precisamente por eso es que se acerca con nosotros y decide compartir esta información, precisamente porque se siente acorralado. Y bueno, pues nosotros consideramos que es información valiosa, es información importante y relevante, porque estamos hablando de una de las televisoras más importantes a nivel global, yo diría, en todo el mundo. O sea, Televisa es conocido, pues digo, no sé si a ti te ha tocado, pero yo conozco a gente en Europa del Este sobre todo, que te menciona las telenovelas que son mexicanas y que han sido conocidas a nivel internacional, en toda América Latina, todo el tema bueno, del Chavo del Ocho y los programas de televisión, en fin, de entretenimiento. O sea, Televisa es un gran emporio como para verlo reflejado en este sentido de cómo se están desarrollando estas campañas sucias y utilizando pues la concesión del Estado mexicano, ¿no? Lilia, en un comunicado tras algunas publicaciones a raíz de esta filtración, Javier Tejado, donde este operador de Televisa, este lobista, ¿no? La cabeza del Palomar de supuestamente esta campaña sucia que se ejecutaba desde Televisa, dice que Germán Gómez no tiene ninguna credibilidad, que es una persona con problemas psíquicos, con problemas mentales, que es un mentiroso. Además, dice que se robó equipo de Televisa, que incluso trató de extorsionar a la empresa. ¿Esta información la corroboraron? ¿Es cierta? ¿Qué saben ustedes? Bueno, corroboramos varias cosas, efectivamente, y lo mencionó. Es un resentido, le dice, ¿no? No, efectivamente sí hubo un proceso en el que, pues, obviamente Germán fue despedido, y al ser despedido él exige, como cualquier persona que ha trabajado en una empresa por más de 5 años, pues exige su retribución normal, la que debe de recibir. Por otro lado, el argumentar que él está mal psicológicamente hablando, pues tampoco, porque el tema que tiene Germán del trastorno de límite de personalidad es conocido ahora, al día de hoy, por mucha gente que incluso lo ha padecido, que es tratado, y que no por eso quiere decir que eres una persona, digo, podría escucharme horrible decir estás loco de remate, pues por supuesto que no. O sea, eres una persona en tus cabales, hecho y derecho, y que lo que estás haciendo, sabes lo que estás haciendo. Tan es así que Germán al día de hoy está siendo acompañado por abogados que afortunadamente están pues consiguiendo lo que se tiene que hacer, que es precisamente proteger a Germán, porque obviamente no es cualquier cosa pelear en contra de una empresa como del tamaño de Televisa, y por supuesto menos de una persona como Javier Tejado Donde. Por otro lado, bueno, no puede ser posible que Germán se haya inventado 5 terabytes, o sea, en más de 5 años de trabajo. Estamos hablando de una cantidad de información, Patricia, de más de 1,200 películas, digamos, a nivel, digamos, como si fueran de calidad normal, como las que vemos, no sé, en Netflix o en cualquier otra streaming y plataforma. Y, o en documentos, ¿no? Como el otro día lo mencionó el ministro Cosío, dijo, estamos hablando de una cantidad equiparable a más de 300,000 documentos de PDFs, que en realidad los 5 terabytes son prácticamente muchas imágenes, son conversaciones por WhatsApp, como te decía, por Telegram, fotografías, hay documentos como de PowerPoint, hay presentaciones, hay páginas web que se crearon ex profeso precisamente para fortalecer imágenes como las del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que entonces era el presidente ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, Arturo Saldívar. En fin, o sea, no puedes inventar toda esta información. Y por otro lado, el mencionar que él ha robado o que robó equipo de Televisa, pues tampoco se sostiene, porque el mismo Germán dice, y bueno, y tú y yo que trabajamos en medios sabemos perfectamente que no puedes sustraer una cámara, una lámpara,
una computadora, para empezar, sin que te estén grabando. O sea, en cualquier empresa televisora como Televisa, te están grabando, como lo que se observó en los videos que según esto reprodujeron algunos medios de lo que mencionó el mismo Javier Tejado. El mismo Germán menciona que para poder tener acceso a las oficinas se tienen que usar datos biométricos, no es posible que puedas entrar o salir si no hay un permiso autorizado de la misma empresa, y por otro lado es imposible que se lleve material en una mochila en la que él traía en esas grabaciones que se conocieron. Entonces, a todas luces lo que ocurre es que Javier Tejado, al verse pues en toda esta revelación, claro, expuesto, pues finalmente él quiere destruir a Germán cuando pues esto, y digo, lo hemos visto afortunadamente en todas las redes sociales, en toda la opinión pública, pues la gente ya está cansada de creer en las mentiras que precisamente Televisa y este equipo estuvieron pues tratando de crear. Ahora, Lilia, hablemos ya en materia, entremos en materia de cómo era el modus operandi de El Palomar, porque tengo entendido que también trabajaban con otra empresa o otra operación que se llama Metrics to Index. Cuéntanos cómo operaban, qué tipo de campañas armaban o se inventaban, ¿no? Y después me das ejemplos. Y bueno, ¿y cómo corroboraron toda esta información? Claro, mira, el Palomar existió desde mucho antes de Germán, como te comentaba, y el Palomar existió desde mucho antes de que hubiera esta sociedad con la empresa Metrics to Index. Llegó un momento en el que el trabajo, o tal vez, digo, ahí sí ya no sabemos a ciencia cierta si la demanda de Televisa y de los directivos de Televisa, porque claro, Javier Tejado pues no trabajaba solo, no trabajaba para sí mismo, o sea, este trabajo pues obviamente era desarrollado con la venia de los directivos de Televisa. Tan es así que el equipo que tenían precisamente en estas oficinas, pues era equipo, o sea, te estoy hablando de un war room en el que había televisiones, había computadoras, había pues estos como cerebros que les llaman para poder guardar la gran cantidad de información que se va almacenando. O sea, no era un lugar, digamos, improvisado, ¿no? Era un equipo de trabajo que además pues eran varias personas las que formaban parte de este war room. Ahora, llega un momento en el que Metrics se suma a este trabajo que hace Televisa, lo contratan como digamos una de las empresas que pues Televisa seguramente contrata a muchas empresas, entre ellas pues contrató a Metrics, y Metrics empieza a dar los servicios que tienen que ver con precisamente la elaboración como de estas métricas, valga la redundancia de lo que dice su página web, el análisis de los datos, hacer como por ejemplo resúmenes, estos PowerPoints que hacían pues prácticamente, si no diario, una vez a la semana para informarle cómo iba la marca Televisa, qué cosas se estaban moviendo en redes sociales, cuáles eran los reportes, pues lo que hacen muchas veces muchas empresas en cuanto a saber qué es lo que se está moviendo en el ambiente, digamos, en la comunidad de las redes sociales. Esto empezó, digamos, a un poco ir cambiando cuando entonces Televisa, a través de Javier Tejado, obtiene un contrato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este contrato es para hacer un documental llamado Caníbal, en el que el beneficiario de ese contrato es el justo Javier Tejado Dondé. Y no solo eso, sino que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, durante el mandato de Arturo Saldívar, que fue presidente de la Suprema Corte de aquí de México, contrata también a la empresa Metrics para precisamente comenzar a trabajar pues en su propia imagen, que al mismo tiempo iba a hacer, digamos, ese trabajo o parte de ese trabajo Televisa a través de Javier Tejado Dondé. El documental se llama Caníbal, es una historia que tiene que ver con un personaje delincuencial que asesina a mujeres en Atizapán, si no mal recuerdo, y es un documental en el que mucha de la información de la que se alimenta este documental, pues es provista precisamente por el Poder Judicial. Y lo que hace Javier Tejado es elaborar todo un guión y administrar como toda esta, digamos, esta serie para poder concretarla a través de los recursos con los que le otorgaron
a través de la Suprema Corte. Pero digamos que este documental, pues tú y yo podríamos decir o preguntarnos por qué un documental pagado por la Suprema Corte para que le dieran el dinero o los recursos a Javier Tejado, que trabaja en Televisa, porque nunca dejó de trabajar en Televisa, y en el momento en el que el ministro pues estaba previo a llegar a hacer la elección de la Suprema Corte, llega el ministro Saldívar a ocupar el espacio de la Suprema Corte, y este documental, bueno, o sea, ese es como el análisis o el pensamiento que nosotros podríamos tener después de ver como una línea del tiempo y ver en qué momento contratan a Metrix, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en qué momento Metrix empieza a trabajar también para Televisa y en qué momento la Suprema Corte contrata a Javier Tejado para elaborar este documental. Entonces se van sumando cantidades millonarias que al final del día el receptor queda en Televisa. O sea, estamos hablando de muchos recursos públicos que terminan en una panza, por así decirlo, en la que se está gestando o se está elaborando varias campañas para favorecer a una persona como Arturo Saldívar o para denostar a varias personas que eran enemigos políticos de Arturo Saldívar. Pero eso es solo el universo que tiene que ver precisamente con el tema Arturo Saldívar, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Televisa y Metrix. Pero regresándome un poquito hacia atrás, el Palomar ha existido desde mucho tiempo atrás, incluyendo no solo la participación de Metrix, no solo la participación de los recursos públicos a través de la Suprema Corte, sino que Televisa siempre ha destinado, o al menos desde que tenemos nosotros conocimiento, desde 2012, por ahí más o menos, este War Room en el que participan personas para construir o destruir, pues ahora sí que reputaciones. Ahora, en este caso de Saldívar, que llegó a ser el presidente, ¿no?, de la Suprema Corte de Justicia y ahora, tengo entendido, es funcionario de gobierno de la actual presidenta, Claudia Sheinbaum, en este caso en particular, Televisa, por lo que me cuentas, habría sido como el operador, el que le hacía la campaña sucia a los enemigos de Saldívar. Ese es un caso. Pero tengo entendido que ustedes han denunciado pues muchas otras operaciones, ¿no?, para afectar la imagen de personas, inclusive la misma Carmen Aristegui fue víctima de esta campaña sucia. Yo quisiera que me contaras 2, 3 casos de cómo trabajaban y qué decían de la gente, cómo las afectaba. En el caso de Carmen Aristegui es clarísimo y tiene que ver de manera fundamental en el momento en el que Carmen comienza a darle voz a uno de los personajes clave de una denuncia a nivel internacional que presentó precisamente el señor Eduardo Fernández en contra de directivos de Televisa en Estados Unidos. Este señor Fernández formó parte de los equipos directivos de Televisa y después se dio cuenta de que ya llegó un momento en el que, bueno, pues también él no quiso quedarse callado, acudió a Estados Unidos a presentar una denuncia pues por actos de corrupción, y es justo lo que comparte con Carmen Aristegui en una entrevista muy amplia que le dio a Carmen Aristegui, y acto seguido los bots y toda la gente que trabajaba en ese momento en Palomar comenzó a atacar en redes sociales a Carmen Aristegui de una manera brutal. Pero no solo ese fue uno de los momentos en los que fue atacada Carmen Aristegui, también fue atacada cuando tú recordarás en el 2017 México sufrió uno de los terremotos más terribles en estos últimos años en la Ciudad de México. Entonces se comenzó a gestar una historia que en un principio ocupó pues los titulares de muchos de los medios de comunicación, en el sentido de que era como albergar esa pequeña esperanza de que había una niña atrapada en un colegio que se llamó Frida Sofía. Y esa historia, bueno, dio la vuelta al mundo, y que Frida Sofía todavía estaba viva y que podía escuchársele. Bueno, todo eso fue una falacia. Entonces, el primer medio o la primera comunicadora que dio a conocer que eso era inventado fue precisamente Carmen Aristegui, y volvió nuevamente a ser atacada por Televisa y por todos estos bots y por toda esta recreación de posts y imágenes falsas en las que obviamente daban
distorsionaban la imagen de Carmen Aristegui, de verdad, de manera abrumadora y grosera. Lilia, y cuando dices que afectaron y atacaron, ¿no? Cruelmente a Carmen, ¿qué decían de Carmen? ¿Qué se inventaban? Dame un ejemplo de cómo operaban. Sí, pues por ejemplo, utilizaban las propias... la propia voz de Carmen, por ejemplo, se argumentó que Fernández había sido advertido previamente por la misma periodista para que pudiera irse al aeropuerto y fugarse y entonces hacer o eludir la ficha de Interpol que tenía en su contra Fernández, y recrearon, o sea, imagínate a qué grado llegó la elucubración. Recrearon un chat en el que supuestamente estaba el número telefónico de Carmen Aristegui y el teléfono del señor Fernández, y entonces hacían pantallazos de estos supuestos chats en WhatsApp en los que se hablaban con cierta familiaridad entre los dos personajes involucrados, y todo esto lo posteaban en redes sociales como argumentando, miren, aquí está la mentira revelada de Carmen Aristegui, cómo es que ayudó a escapar a un fugitivo y además involucrado con una estafa y una denuncia ante la Interpol. Esto, por supuesto, que era falso, y tan falso era que luego Carmen, por ejemplo, salía en su programa diciendo esto no es falso, es falsísimo, y entonces esta misma reproducción de sus propias palabras eran utilizadas en otros posteos, distorsionándole la voz, poniéndole una cara de payaso, en fin, o sea, era algo abrumador, o sea, horrible, brutal, y así operaban, y obviamente, y eso es algo importante que hay que destacar, pues estas personas no podrían tener el nivel de alcance en redes sociales si no hubiera sido gracias a que, uno, tenían bots no solamente humanos, sino tenían también bots, como les llaman, orgánicos. Se metían en grupos con identidades falsas, en grupos en redes sociales pro gobierno actual, o sea, que acá en México es conocido como la 4T, o sea, grupos de WhatsApp, grupos en redes sociales, grupos en Facebook, y adicional a eso pagaban cantidades de decenas de miles de pesos mexicanos para poder promover estos posteos o estas informaciones falsas en redes sociales. Entonces, estamos hablando de pues se catapultaba obviamente el mensaje, pues porque ellos lograban difundir estas informaciones falsas en muchísimos canales de información en redes sociales. O sea que es imposible pensar que los dueños, ¿no? Los principales accionistas, las mayores directivas de Televisa Univisión no supieran de estas operaciones, ¿no? De estas campañas sucias, ¿no? En este cuarto de guerra para desinformar. Cuéntame, Lilia, de otro caso, porque tengo entendido que el propósito, según el denunciante de este modus operandi del Palomar, pues no solamente era obtener beneficios económicos, ¿no? Pagar favores políticos, destruir la reputación de enemigos, en fin. Dame ejemplos por qué en este caso para Televisa el fin justificaba los medios. Había de por medio dinero en juego, contratos millonarios. Cuéntame un poquito. Bueno, el caso, digamos, que más sencillo, entre comillas, de entender por qué atacaban a esta persona y a la televisora era, pues, a TV Azteca, que es, digamos que, hablando en términos de duopolios, después de Televisa sigue TV Azteca, que también es digamos, un canal concesionario del Estado mexicano, y que, pues, su dueño, Ricardo Salinas Pliego, perdón, Ricardo Salinas Pliego, pues es dueño no solamente de la televisora, sino también de un banco como Banco Azteca, de una de las empresas más grandes que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con motocicletas, Itálica, en fin, o sea, tiene también ya es un conglomerado de empresas. Entonces, lo que hace este Palomar, o bueno, este War Room, es comenzar a, digamos, crear una esfera como de desprestigio en torno principalmente a las telenovelas que produce esta televisora. ¿Por qué? Porque en niveles de rating, pues obviamente las telenovelas de TV Azteca
pues tienen un mejor rating que las que estaba produciendo o las que está produciendo Televisa. Entonces comienzan a, por ejemplo, difundir imágenes e información falsa, diciendo que nivel de rating tiene más rating las telenovelas de Televisa que las de TV Azteca. Por decir algo, digamos, relativamente no tan tóxico, por así decirlo. Cosas que sí son verdaderamente tóxicas y que sí también se atribuyen al Palomar son, por ejemplo, desprestigiar obviamente la figura del empresario, de Ricardo Salinas, al mencionar que, por ejemplo, estaba entregando cheques falsos cuando él precisamente donó ciertos recursos por el tema de la pandemia. Cuando fue todo el tema de la pandemia, pues varios empresarios y varios, digamos, organizaciones a nivel nacional comenzaron a hacer donativos, pues precisamente para ayudar a las personas que se estaban quedando sin empleo, pues a fomentar un poco como este altruismo, porque en el país y bueno, y en todas partes en el mundo, la economía parecía que se podía estar colapsando. Entonces, bueno, él hace unos donativos y obviamente Televisa acto seguido empieza a difundir que es información falsa, que no es cierto, que esos cheques son falsos, que no se entregó estos recursos. Y eso es por decir una de las mencionar algunas de las cosas, pero hay otro personaje que me parece súper relevante mencionar, de los que fue objeto el Palomar para atacarlo, y que es el empresario conocido a nivel internacional, que es Carlos Slim, uno de los empresarios más millonarios, multimillonarios no solo de México, sino a nivel global. ¿Y por qué? Bueno, pues porque obviamente Televisa, uno de sus importantes negocios tiene que ver con el fútbol, con todo lo que tiene que ver con la Liga MX y todo lo que tiene que ver con pues, la organización de partidos de fútbol. Y lo que estaba buscando Carlos Slim es que muchos de los partidos de fútbol y de la Liga MX fueran difundidos a través de las plataformas pues, de los conglomerados de Slim, porque al final del día él tiene varias de las concesiones también de los derechos de transmisión. Entonces, Televisa comenzó a difundir una serie de desinformación, o sea, de información falsa, en la que argumentaba que si se llegaba a este acuerdo, entonces ya cualquier mexicano tendría que pagar sumas estratosféricas por poder ver el fútbol en México, y que Slim iba a hacer todo lo posible para que en México costara muchísimo dinero ver el fútbol mexicano. Qué increíble, de todos los documentos que has revisado, de todas las fotografías y videos que has visto, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de esta forma en que operaban? Bueno, algo que me impacta y que yo creo que todavía no ha llegado a sus oídos y que seguramente poco a poco tendrán que revisarlo con lupa y tendrán que ver si actúan de manera legal, pues son los conglomerados de los medios de comunicación. O sea, Patricia, se utilizaron marcas de medios de comunicación pues como si fueran notas propias. O sea, imagínate, estamos hablando del New York Times, estamos hablando de CNN, estamos hablando de El País, estamos hablando de diarios en México como el Diario Reforma, estamos hablando de marcas importantísimas pues de medios de comunicación que fueron utilizadas por este grupo del Palomar como si fueran pues obviamente propias, fuentes fidedignas, y que se encargaron de utilizar pues en estos posteos y en estas redes sociales pues como si fuera propia, ¿no? Como si fuera información real. Ahora, algo que yo no dudaría y me pondría a pensar, si todo lo que hemos visto en los noticieros de Televisa, llámese N+, N Focus, muchos de los programas de televisión de Televisa, pues es muy probable que hayamos visto en buena medida mucha información falsa, mucha información que no tienen fuentes fidedignas y que han sido creadas por esta misma empresa. Y te voy a dar un ejemplo que de verdad, de nada más recordarlo, hasta me asquea, porque no puedo creer la mente perversa de estas personas que crearon o recrearon toda esta información con tal de dañar la reputación de personas
que no tenían este nivel o sea, el daño que se les hizo fue brutal. Estoy hablando del caso West Hill, que fue precisamente el de, la historia es esta, es un colegio de mucho prestigio en México, muy caro, es un colegio privado que está en una zona muy, muy particular en México, en la Ciudad de México, que es Santa Fe, que es un núcleo muy, muy privado y que pues ahí viven, pues muy exclusivos, ¿no? Este colegio particular, el dueño de este colegio es ni más ni menos que el empresario Riobó, el empresario mexicano, el cual se encargó de hacer precisamente los segundos pisos en la Ciudad de México, uno de los empresarios consentidos del anterior presidente de México, de Andrés Manuel López Obrador, y que da la casualidad de que su esposa es actualmente la ministra Yasmín Esquivel. Ambos personajes son muy cercanos, y lo sabemos de muy buenas fuentes, de Javier Tejado Donde. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues uno de los magistrados que en su momento se opuso a la construcción del aeropuerto internacional que creó y que construyó Andrés Manuel López Obrador, en lugar del nuevo aeropuerto de Texcoco, que había ya autorizado y creado Enrique Peña Nieto. Bueno, pues este aeropuerto, el de Texcoco, fue desechado y se creó el nuevo aeropuerto que creó López Obrador. Bueno, pues este magistrado que se opuso a la construcción de este nuevo aeropuerto, pues parece que esa fue su cruz, porque su hijo, que iba en este colegio de West Hill, fue acusado de manera, digamos, por decirlo suavecito, o sea, fue acusado de abuso sexual, lo cual no fue el hijo. Sí, pero eso era totalmente falso. Era totalmente falso, pero no solamente eso era totalmente falso. Las personas de Palomar hicieron pasarse por, actuaron en unos videos en los que se hacen pasar por padres de familia, en los que acusan a este menor como si realmente ellos hubieran padecido por parte de sus hijos, que les mencionaron que sí, que efectivamente este menor de edad había acosado y había violado de alguna manera a una de sus hijas. O sea, imagínate, estamos hablando de un nivel de perversión brutal. Y estos videos fueron transmitidos en redes sociales, en Twitter, y yo no dudaría que lo hubieran utilizado en su momento en transmisiones oficiales de Televisa. Yo no lo sé, porque ya no, esa parte ya no lo logramos, como digamos, mapear, pero sí están los videos en redes sociales. Están, como decimos en términos, están blureadas, o sea, pero tenemos... Distorsionada la imagen, para que distorsionada la imagen. No se identifique. Pero que yo voy a salir con todas así el mormón con múltiples esposas. A ver, toma uno, Carla Aguilar. Tenemos los videos originales, los videos, como diríamos por ahí, los videos madre, en los que las mismas personas del Palomar están diciendo con sus caras así visibles, no, ay, es que yo no sé cómo voy a hacer esto, o sea, porque ellos mismos, yo creo que se estaban dando cuenta de la gravedad de estar grabando estos videos en los que estás dando a conocer una información que es totalmente falsa. Y mira, yo no puedo decir y no puedo asegurar esto. El magistrado se murió meses después de cáncer de páncreas, de un cáncer brutal, que, o sea, yo no quiero pensar que eso provocó su fallecimiento, pero yo no creo que haya quedado sano, mentalmente hablando, si tú ves que a tu hijo lo destrozan en redes sociales y si te das cuenta de que además no estaban tanto focalizándose en el hijo, sino en el padre, como diciendo, imagínense si el hijo hace esto, ¿qué es lo que no podrá haber hecho el magistrado en todo porque función? se opuso a la construcción del segundo aeropuerto que quería y que promovió y que hizo el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Increíble. Sí, es increíble. Lidia, ¿qué más podemos esperar? Porque yo sé que ustedes tienen información para publicar por muchas semanas más. ¿Qué más nos puedes anticipar? Mira, no podría anticiparte solamente y sin decir su nombre que hay un conglomerado a nivel global e internacional que también fue objeto del Palomar y que seguramente cuando se dé a conocer esta noticia, pues
yo creo que ya no podrá quedar solamente en el silencio de México, porque tristemente, y eso es algo de lo que sí me gustaría hacer énfasis. De los medios en México lo entiendo, porque bueno, pues muchos medios, y como te lo he comentado, pues están relacionados de alguna manera directa o indirectamente con Televisa y con Javier Tejado Donde, pero de quienes sí no nos esperábamos este silencio era del gobierno mexicano, porque de alguna manera, pues toda la gente que forma parte del actual gobierno mexicano, Claudia Sheinbaum, que es la presidenta de México, muchos de los que forman parte de este gobierno, pues estuvieron de alguna manera siendo muy activos opositores a la televisora, porque justo lo silenciaba con su poder. Pero pues el día de hoy no han mencionado absolutamente nada. Entonces, bueno, pues pronto verán esa información publicada. Ahora, Televisa también brilla por su silencio. ¿Qué dice Televisa? ¿Cuál es su principal defensa? Mira, los hemos buscado, ellos no han dicho absolutamente nada, no han querido ni confirmar ni descartar que Javier Tejado Donde sigue trabajando para esta empresa, y pues al día de hoy no han dicho absolutamente nada. Y mira, cualquier reacción que ellos hagan, o sea, va a ser para nosotros contundente. O sea, si Javier Tejado Donde sigue operando en Televisa, va a ser la confirmación de que en esta televisora pueden hacerse campañas negras y puede revelarse toda esta información, y aún así ellos saben que son pues poderosísimos como para no hacer absolutamente nada este gobierno mexicano y dejar que pasen en limpio. Y si ellos demandan o quieren decir que son mentiras, pues por supuesto que ahora sí que, como dirían los clásicos, en tribunales nos veremos, porque es muy, pero muy poco viable que Televisa pueda ganar una demanda de esta naturaleza con toda la cantidad de información que nosotros tenemos. Porque además es fácil, me imagino, para ustedes corroborar la información que recibieron en estos discos duros con lo que se publicó en las redes sociales. Me imagino claro, es que está ahí, claro, está ahí, o sea que es fácil de hacer la comparación. Ahora, Lilia, Televisa se ha comunicado con ustedes, sus abogados, los han amenazado, los han presionado, en fin. ¿Qué tipo de comunicación han mantenido? No, al día de hoy siguen sin darnos ni una ápice de nada, o sea, no han querido darnos ninguna respuesta de nada. Nosotros consideramos que, bueno, pues puede ser que sea muy poco el tiempo para si están elaborando alguna demanda o alguna comunicación oficial o extraoficial, no lo sabemos. Pero el único que ha dado, digamos, la cara, por así decirlo, es Javier Tejado Donde, y ha salido en una radiodifusora que es filial de Televisa. Entonces, bueno, pues hasta el día de hoy no sabemos si Televisa querrá o no decirnos, los micrófonos están abiertos. Carmen Aristegui él se queja de que quiso hablar con Carmen Aristegui, ¿no? Y que no le dieron el derecho a réplica. ¿Finalmente lo van a entrevistar para conocer su versión? No, bueno, el espacio se le ofreció y, por supuesto, como lo dijo al aire el mismo día que Javier Tejado Donde estuvo en este sitio, lo dijo Carmen Aristegui, y no se ha visto en ningún lugar del mundo que llegue alguien e interrumpa un programa que está en vivo y al aire para decir, vengo para pedir mi derecho de réplica. Están los canales adecuados, se le buscó, se le pidió que diera su derecho de réplica, se leyó su derecho de réplica que puso en sus redes sociales, y aún así él insistió en que no se le dio el derecho de réplica, lo cual es absolutamente falso. Y sigue abierta la puerta, y sigue incluso el ofrecimiento de que se hablen, que tengan una reunión tete a tete Germán con Javier Tejado, y eso pues obviamente no ha ocurrido. Ahora, ¿cómo recibió el público? ¿Cómo ha recibido el público este escándalo, ¿no? ¿Cómo afecta la reputación de la empresa este gran escándalo? Pues que ya, obviamente, por lo que también nos comenta, su reputación ya había sido golpeada, pues porque se inventaron una Frida Sofía, han sacado de coberturas políticas a candidatos presidenciales, han despedido a periodistas que se muestran críticos del gobierno, en fin. ¿Cómo ha afectado esto a Televisa? Y una segunda pregunta, Lilia, ¿cómo salpica esto a los medios de comunicación en general? Porque obviamente vulnera la credibilidad y la confianza de los medios tradicionales, pues
queda en el piso. Esto que nosotros hemos publicado, Televisa Leaks, pues claro, contribuye y fomenta a que la gente pues piense o crea que pues efectivamente la gente siempre ha tenido como esta idea en la cabeza de que bueno, sí, Televisa y las noticias muchas veces no hay que creerles, pues esto ya es más que contundente. Y eso, la verdad es que ha sido muy positivo para nosotros, que a pesar del silencio del Estado mexicano, a pesar del silencio de los medios de comunicación tradicionales, la opinión pública está con nosotros, o sea, está completamente con nosotros. Claro, porque uno se pregunta qué consecuencias tiene esto para la empresa, si el gobierno no se pronuncia, si la justicia no se pronuncia, en fin, ¿dónde queda el delito de difamación, por ejemplo, en todo este proceso? Y yo creo que, bueno, ahí te podría abundar en tres líneas generales sobre el tema de por qué hay un silencio abrumador. Uno, bueno, pues como tú mencionabas, Arturo Saldívar, que era antes el ministro presidente de la Corte, ahora es el brazo derecho de Claudia Sheinbaum para llevar a buen puerto este proceso que se está llevando a cabo en México sobre esta gran reforma al sistema judicial y que tiene su culminación el próximo 1 de junio, que van a llevarse a cabo elecciones a nivel nacional para elegir a ministros, a magistrados y a jueces, que pues no es cualquier cosa. Y entonces imagínate tú que la persona emblema que se supone debería de ser uno de los grandes promotores de esta reforma judicial, pues está salpicado y está manchado completamente su imagen por todo esto que hemos publicado de Televisa Leaks. Esa es una. La otra, bueno, que hay una discusión ahorita en estos momentos de una reforma a la ley de telecomunicaciones en México y que el pretexto que se tomó para lanzar o enviar una reforma pues prácticamente hecha al vapor por el Estado mexicano fue decir que los mensajes que se estaban difundiendo en las televisoras mexicanas, en específico por parte de TV Azteca, por los mensajes que se estaban difundiendo en Estados Unidos en contra de los migrantes, en particular de los migrantes mexicanos, y que se estaban difundiendo en televisoras mexicanas, pues que eso no debería de ocurrir, y precisamente con ese pretexto fue que enviaron de manera express esta reforma en materia de telecomunicaciones, que tuvo que ser parada y que al día de hoy se está discutiendo en mesas en el Congreso mexicano. Y por último yo diría, bueno, pues que mucha la gente de la Cuarta Transformación y de la gente que está a favor del gobierno antes de López Obrador y ahora de Claudia Sheinbaum, se ha de estar preguntando que cómo es posible que haya tal silencio del gobierno mexicano, pues cuando siempre fueron críticos de Televisa. Yo creo que mucha gente ha de estar, digamos que, pues, por decirlo menos, contrariada de por qué no se está hablando de este tema en el gobierno de la Cuarta Transformación y del gobierno de Claudia Sheinbaum, pues porque no han de dar crédito de por qué hay un silencio de este tema. Ahora me pregunto, Lilia, si sabes de algunos de los afectados que van a presentar demandas contra Televisa por esta difusión de este escándalo. Bueno, en principio, pues tenemos al mismo Germán, que está teniendo ya una asesoría por parte de abogados que están llevando el caso y que lo van a llevar a Estados Unidos, lo cual yo lo celebro porque creo que en Estados Unidos, y lo sabemos, tú y yo lo sabemos, muchas veces estas investigaciones no son pues cosa fácil para poder evadir en el gobierno de Estados Unidos, o bueno, al menos los jueces y todas las son independientes, son autónomos, en distintas federaciones y juzgados y cortes, ¿no? Entonces, por un lado, Germán va a presentar esta demanda en Estados Unidos. Por otro lado, bueno, pues recién entrevistó Carmen Aristegui a las personas de Interjet, que justo pues ya algo sabían de que, bueno, la empresa afectada por todas estas publicaciones, y también nos llamó la atención que aunque no sabemos si demandarán o no, pero sí hicieron un statement, bueno, una declaración a nivel nacional. Brevemente, en el caso de Interjet, que acabas de mencionar, ¿no? Tengo entendido que, bueno, es una empresa que quebró, una empresa que era exitosa, que tenía muchos aviones, que tenía unos ingresos multimillonarios, ¿no? Una aerolínea mexicana, y ha quebrado. Y su dueño, bueno, está tratando de revivirla y de levantarla nuevamente. ¿Cuál era el interés de Televisa de sacar del camino a Interjet?
Bueno, ahí es hasta, bueno, sí, una cuestión que tiene que ver con deudas, con préstamos. Televisa había prestado una parte importante, una suma económica a los alemán. Al final del día, Televisa comenzó a hacer esta mala publicidad a Interjet, pero también recordemos que tiene una sociedad con la otra empresa que es Volaris. Hay una relación ahí intrínseca entre la otra aerolínea y el préstamo que habían hecho para que los alemán pudieran fondear Interjet, y que al final del día pues no iban a alcanzar a pagar, y que al empezar a crear una mala reputación de Interjet, pues se comienza a caer la empresa, y obviamente pues necesitan pagar, pero este pago ya se vuelve en un impago, y por supuesto que Televisa se iba a beneficiar de este impago porque tenían que pagar entonces los alemán con, pues como diríamos por ahí, con intereses, ¿no? De estos, que pagarle los alemán, la familia alemán, dueña de Interjet en ese momento, a Televisa, pues. Exacto, sí, por este préstamo que ya era impagable. Entonces, fueron devastadores los mensajes que se hacían en contra de Interjet, a tal grado que decían, si te subes a Interjet te vas a morir porque se va a caer este avión. Wow, no, y además hay videos donde muestran aviones incendiándose, sí, ¿no? Por ahí, sí, en medio de accidentes al aterrizar, en fin. Brutal la campaña negra. ¿El Palomar existe todavía o ya lo desmanteló? Pues mira, al parecer sigue existiendo. Pararon unos días precisamente por toda esta situación pues en la vulnerabilidad en la que se les puso, en el sentido de que yo no dudo que muchos de los que trabajan en Televisa se hayan querido incluso asomar para ver y comprobar o corroborar pues si estaban ahí o si no están ahí. Y te digo, o sea, la gente, al menos los de Noticieros Televisa, saben perfectamente de Palomar, porque incluso pues es una parte en la que solo con datos biométricos podías tener acceso a esa zona, a esa área de Televisa. Pues Lilia, qué lamentable que tengamos que hablar de estos temas que rechazamos tanto, no solamente desde los medios de comunicación. Esto de comprobarse, ¿no? de intervenir la justicia, tiene que generar el rechazo y el castigo contundente de la sociedad, de la justicia, porque han destruido reputaciones, ¿no? Se han puesto en juego la salud de personas que seguramente pues han enfermado de estrés, en fin. Y cuántas cosas más que no sabemos y bueno, que esperamos que ustedes revelen. Gracias por compartir toda esta información. Cuídense mucho. Felicitaciones. No, muchas gracias. Exclusiva, y gracias por desenmascarar pues estos montajes. Muchas gracias. Muchas gracias de verdad por el espacio, porque créeme que todos los espacios son valiosos, pero en particular agradecemos mucho el espacio que nos has dado. Gracias, feliz noche. ¿Qué pasó con lo que pasó? Esperemos que la justicia y el gobierno de México rompan pronto su silencio frente a este escándalo que afecta a Televisa y que vuelve triza su reputación. Si la defensa de Televisa es que desconocía la operación repudiable del Grupo Palomar en sus instalaciones, por lo menos deben asumir una gran responsabilidad por una gran omisión. Intentamos contactarlos y hasta ahora no hemos obtenido respuesta. Solo Javier Tejado, a título personal, emitió este comunicado en el que dice que la información publicada por Aristegui Noticias es falsa, es exagerada e inexacta, y que Germán Gómez, quien suministró la información, buscó extorsionar a Televisa. Lo señala de haberse robado equipos de Televisa y de tener problemas psiquiátricos. Dice además Tejado que va a iniciar un recurso legal. Es difícil creer que los directivos del Grupo Televisa desconocieran por completo las operaciones internas que revelan los Televisa Leaks. En una corporación de tal magnitud, la idea de que una operación tan dirigida y estratégica para sacar del camino a sus contendores sin el conocimiento de sus directivas, bueno, en el mejor de los casos es inverosímil. Estas prácticas repudiables, condenables, que debemos rechazar con total contundencia, alimentan esa narrativa de aquellos que buscan
desacreditar, desprestigiar a los medios de comunicación en su conjunto. Figuras públicas como el presidente Donald Trump, que han hecho de la crítica a los medios un elemento central de su discurso, por supuesto que encuentran en estos incidentes suficiente munición para sus ataques a las fake news. Este escándalo nos afecta a todos. Se convierte en un arma de doble filo. Por un lado, revela la necesidad de transparencia y de rendición de cuentas de los medios, pero también proporciona argumentos a quienes buscan socavar la credibilidad del periodismo en general. El daño no se limita a Televisa, se extiende a la confianza pública frente a los medios, erosionando la capacidad de la sociedad para acceder a información veraz. Y el silencio absoluto del gobierno y de las autoridades mexicanas realmente abruma. La justicia, con toda su reforma, brilla por su ausencia, por la ausencia de un pronunciamiento que, aunque sea, anuncie algún tipo de investigación. Al fin y al cabo, se trata de una concesión otorgada por el Estado a un particular para su buen uso y no para destruir a competidores y adversarios. Gracias por acompañarme una vez más en ¿Qué pasó con lo que pasó? Les recuerdo suscribirse a mi canal en YouTube, @PatriciaYaniotVideos, y también me encuentran en Spotify. Los espero por allí también. Los veo la próxima semana. Gracias de nuevo. ¿Qué pasó con lo que pasó?